Hola, buenas tardes. Soy Rubén López de Bolsa CFD. Vamos a dar comienzo a este webinario. Bienvenidos a todos. ¿Se me escucha correctamente? Bien, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, como os decía, vamos a dar comienzo a este webinario que nos toca hoy, armando un sistema de trading. Le damos las gracias a TFX por la oportunidad que nos da de poder, bueno, tener estos pequeños momentos de enseñanza. Por supuesto, queremos también daros las gracias a todos los que estuvisteis en el Forex Day. Bueno, fue un tiempo bastante interesante y bueno, fue encantador ver a muchos de los conocidos, asistentes y alumnos por allí. Así que bueno, muchas gracias a todos los asistentes por allí. Muy bien, pues vamos a comenzar en el día de hoy y uno de los mayores... Aquí está. Uno de los mayores dilemas que encontramos cuando nos acercamos al mundo del trading es cómo armar nuestro sistema de trading, el cómo se puede dar la sintonía adecuada para que podamos ir dando esas pequeñas pinceladas hasta armar un cuadro completo e ir armando poco a poco lo que sería bueno, el sistema perfecto, entre comillas, porque no lo hay, pero sí por lo menos poner unas cuantas bases que son indispensables y que al final se vuelven rutinarias, pero para nosotros van a ser vitales. Muy bien, algunas de estas bases tan sencillas en las que vamos a ver hoy, vamos a intentar llevarlo a la parte sobre todo de, bueno, crear un sistema a partir de unas herramientas determinadas que nos puede ofrecer cualquier plataforma de trading basada, por ejemplo, MetaTrader 4 o cualquier de estas. Pero realmente vamos también a hacer un paso más allá y vamos a ver cómo no necesitamos ningún tipo de indicador para también crear lo que sería un sistema de trading. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a ver rápidamente cuatro puntos importantes donde vamos a detenernos en el día de hoy. Primero de todo vamos a ver qué es un sistema de trading, a qué nos estamos refiriendo, por supuesto, y los tipos que podemos diferenciar. Por supuesto, los elementos que lo van conformando, dependiendo del tipo de cada uno de ellos. Y finalmente vamos a ver algunas operativas, con lo que vamos a pasar a la parte del... Primero de todo, decir que un sistema de trading no es más que un conjunto de pautas que nosotros vamos a seguir en nuestra sesión de trading sin desviarnos. Es decir, vamos a tener un checklist con ciertos pasos a seguir y de esa forma vamos a tener pues salvaguardado cierto control, entre comillas, de la situación, puesto que no vamos a dejarle margen al azar, vamos a tenerlo todo bien determinado y sobre todo vamos a intentar hacerlo de una forma ordenada y más que ordenada, jerarquizada, ¿vale? Realmente vamos a aplicar ese método para nuestras entradas y salidas y de esa forma podamos tener, independientemente de los movimientos que haya en el precio, pues nuestras posiciones salvaguardadas. Salvaguardadas porque ya sabemos cuál es nuestro mejor y nuestro peor escenario. Y también para que no tengamos que estar tomando decisiones cuando ya está dentro la operación y va rulando, a no ser que sean las típicas de gestión, sino que vamos a tomar decisiones antes de entrar en cuanto a nuestra entrada, nuestra salida y, por supuesto, la forma de gestionar que vamos a aplicar durante el tiempo que esté nuestra posición ahí delante. De esa forma vamos a prevenir pues muchas, bueno, toma de decisiones irracionales totalmente y, por supuesto, muchos equívocos, muchos errores que al final vienen solo por intentar reaccionar en vez de haber pensado y tener un plan estudiado y aplicarlo como tal. Por supuesto, vamos a fijar esas reglas antes de que empecemos en nuestra sesión de trading, pero tienen que ser reglas, a pesar de que muchas pueden ser comunes, en la mayoría de casos, las particulares suelen ser muy personalizadas, es decir, dependiendo de mi perfil inversor, dependiendo también de mis características y gustos en cuanto a los gráficos y subyacentes que yo quiero mirar. También, por supuesto, el margen, el time frame que yo voy a seguir, pero también el marco temporal, ¿vale? Para que de esa forma podamos tener bastante margen en aplicar nuestras entradas de una forma ordenada sin necesidad de estar intentando encorsetarnos con el sistema de otro, ¿vale? Independientemente de que podamos crear un sistema a partir de ciertas ideas que nos vayan dando o cierto modelo común que nos hayan dado o que nos hayan mostrado, pero nosotros vamos a intentar aplicar esas reglas de una forma ya personalizada.
Es decir, hemos personalizado antes de aplicar esas reglas y por lo tanto ya están adecuadas a nosotros y podemos seguir ese plan operativo a rajatabla. Muy bien, como he dicho, es muy importante fijar esas reglas, pero también fijar los objetivos, tanto de pérdidas como de ganancias. Es decir, yo tengo que tener muy claro cuál es mi stop loss y en esto vamos a hacer referencia siempre, podemos hacerlo a los movimientos del precio, podemos hacerlo a nivel de indicadores, osciladores, diversos y demás, o simplemente vamos a tener también medido nuestro stop por un porcentaje o una cuantía de pérdida. Pues si llego a tal cuantía de pérdida o tal porcentaje, cierro. Si no, pues sigo adelante, ¿vale? Incluso para la parte del objetivo. El objetivo siempre debería estar más distante que nuestra entrada y por lo tanto el stop también. El stop va a ayudarnos siempre a poder fijar lo que llamamos nosotros un ratio. Por ejemplo, si yo me pusiera a ver, pues en una posición de mercado, una entrada hacia una dirección determinada y he cogido un stop, pues tantas veces se pueda multiplicar, pues no sé si he definido aquí arriba mi objetivo en 4 veces mi ratio, pues el stop loss obviamente va a equivaler a ese ratio. Y cuando yo haya llegado a mi objetivo, ese TP, entonces en este caso obedecerá a 4 veces mi ratio, es decir, 4 Rs. Yo estaría ganando 4 veces mi ratio, ¿vale? Eso es un ejemplo, pero siempre vamos a ir refiriéndolo en cuanto a la cuantía que yo he determinado en el stop. En este caso también hace referencia a una distancia, ¿vale? Porque en esa distancia yo he metido, pues imaginemos un lote o he metido 10 lotes, vamos a imaginar, ¿vale? Pues en esta distancia he metido 10 lotes, si recorre 4 veces esa distancia, estaré ganando el doble. Y obviamente esta es la parte que yo, digamos, a priori estaba intentando arriesgar y que por lo tanto ya podría darla por perdida y por lo tanto cada vez que vaya progresando el precio tantas veces por arriba de esto, pues estará llevándome entonces a la opción que yo querría, ¿vale? Muy bien, seguimos entonces. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto podéis hacerla, aunque vamos a tener después una parte final donde vamos a ver un poquito mejor todo esto. Muy bien, pues hay que evaluar también los riesgos, por supuesto, dependiendo del tipo de perfil que tengamos, es decir, del riesgo que queramos asumir y de la operativa que estemos llevando. Hay operativas que tienen que ver con, ¿cómo lo diría? El poder entrar al mercado de una forma más conservadora, porque vamos tomándole la temperatura al precio hasta que se sitúa como nosotros queremos, y otras que suelen ser más agresivas, tanto en entrada como en gestión, porque relatan movimientos o situaciones donde el precio se está moviendo muy fuerte, donde hay, por ejemplo, noticias, donde también el precio se ha apoyado en ciertas referencias bueno, realmente está teniendo ese impulso, esa expansión que nosotros queremos y tenemos que intentar subirnos al tren rápido, ¿vale? Entonces, en función de una de otra, vamos a tener, bueno, diferentes calibres o podríamos tener diferentes calibres para poder aplicarlos en función de el momento en el que yo estoy necesitando disparar para que se adecue a esa situación en vez de simplemente pues estar disparando siempre intentando matar un mosquito con una pistola en vez de dispararle a un buey, por ejemplo. Por supuesto, no solamente el fijar el capital importante y necesario, sino el apalancamiento que utilicemos. Si yo he determinado que mi pérdida máxima pues van a ser 200 euros y mi apalancamiento que he metido sobre el capital que yo tengo es de que si pierdo un R ya estoy perdiendo 400 euros, la verdad que voy muy mal. Voy muy mal porque no le estoy dejando tiempo ni holgura al precio de que pueda recorrer a favor o incluso si se viene en contra, estoy intentando cerrar las pérdidas antes de lo que sería un stop técnico y por lo tanto voy a percibir esas pérdidas de forma continuada sin necesidad de ello cuando podría hacerlo de otra forma. Es importante el poder adecuar ese tipo de disparos para poder aplicarlos también de una forma coherente, ¿vale? Definir el horario y el marco temporal es muy importante. No es igual que yo empiece por la mañana y que tenga, bueno, a favor mía una apertura o varias aperturas, o que empiece al principio de la tarde, que tendría también una apertura a mi favor y por lo tanto también se mueve el mercado más y podríamos más o menos entrar en lo que sería una expansión del precio, que simplemente pues entrar al final de la tarde o a mitad de la mañana donde ya ha metido algunos movimientos el precio y puede ir al traspié durante un tiempo. Entonces es muy importante definir el horario y el marco temporal y de alguna forma adjuntarlo
a las bases importantes y comunes que yo voy a tener en mi sistema de trading. El sistema debe ser amplio. Esto significa que él puede de alguna forma operar en ambos lados de la tendencia. Tanto si se pone bajista como si se pone alcista, obviamente tendrá un lado un poquito más prioritario, puesto que estará apoyado con una tendencia de fondo, pero en ese mismo momento, si hay una confirmación hacia un lado de la tendencia, sea alcista o bajista, el sistema tiene que ser capaz de adecuarse al mercado y rápidamente acercarse a ese lado de la tendencia. De hecho, hay una cosa importante y es que si nosotros tenemos ciertos parámetros que están muy adecuados a lo que estamos haciendo ahora mismo con el precio, da igual que el precio haya cambiado la tendencia. Nos va a seguir indicando señales y confirmaciones hacia ese lado de la tendencia. ¿Tenéis la primera pantalla de inicio? ¿O es solo Carlos? Si podéis aclararme esto para ver si hay un momento donde se ha congelado la imagen. ¿Veis todos? ¿Está bien la imagen? ¿Ok? Vale. Carlos, intenta... Vale, perfecto. Gracias, chicos. Carlos, intenta de alguna... Ah, vale, perfecto, perfecto. Venga, pues seguimos. Otra de las cosas importantes que tengo que tener en cuenta es que el sistema debe funcionar en cualquier situación de mercado. Y esto significa también que en cualquier franja temporal debería funcionar. Hay sistemas que a veces se arman y dicen, no, solamente funciona a 1 minuto o a 15 minutos en el eurodólar solo con las bajistas. Bueno, pues ese sistema puede ser, o casi con toda seguridad, es un sistema patata. Es decir, un sistema que no serviría mucho porque solamente nos da unas condiciones demasiado específicas, demasiado filtradas y muy posiblemente le falte información. Le falta información o le faltan parámetros o simplemente le falta el adaptarse, el optimizarlo, puesto que la mayoría de sistemas podrían funcionar en casi cualquier franja temporal, por no decir en todas, y casi en cualquier subyacente, por no decir en todos. De hecho, sería, aun cuando no tuviesen la exactitud que en otros sistemas pueden tener, pero sería lo que se va buscando, que pueda tener ese dinamismo y sobre todo que nos pueda dar esa versatilidad en el que puede funcionar casi como un todoterreno. De esa forma, nosotros vamos a tener que tener una, ¿cómo lo diría? Una implicación mayor en el sistema, puesto que vamos a tener que gestionar, pero las entradas o las señales van a estar bastante depuradas, tanto a un lado como a otro. Por lo tanto, se nos abre el abanico de posibilidad de retorno y dependiente, obviamente, de nuestro posible posicionamiento o gestión, ¿vale? Muy bien, cuando se produce una señal, algo importante que destaca, y es que el mercado nos está planteando una ventana de oportunidad. Si nosotros aprovechamos esa ventana de oportunidad, vamos a ganar. Para ello, vamos a intentar adaptar ciertos parámetros para que nos filtren esos criterios de entrada y de alguna forma nos vayan guiando. Es importante que en esas señales o confirmaciones del precio, nosotros seamos capaces de ver cuándo simplemente es una señal o cuándo hay una confirmación y por lo tanto esa jerarquía de prioridades va a ir cambiando y obviamente tenemos que no solamente identificarla, sino entenderla perfectamente para adaptarla a nuestras posiciones. De hecho, cuando somos capaces a tener en nuestra jerarquía de prioridades una posición que es más prioritaria que otra, podemos darle o asignar un calibre mayor y por lo tanto, cuando recorre a favor, nos mete también mayor beneficio. Entonces, hay un momento donde lo que vamos a hacer es filtrar muy, 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 muy bien para que al final esa jerarquía pase a favor de esa entrada. Y esa entrada va a tener, o había tenido inicialmente, una señal y una confirmación, y nosotros vamos a intentar darle el máximo impulso si además tiene dentro de la jerarquía de prioridades de todas las posiciones que yo podría meter, pues la número uno, la número dos, según la que nosotros estemos asignándole en grado y también calibre. Por supuesto, debe ser viable, es decir, debe tener más operaciones ganadoras que perdedoras y mayor cuantía en las ganancias que en las pérdidas, para que de alguna forma el sistema se pueda sostener en el tiempo y tenga una esperanza matemática positiva. Todo, por supuesto, dentro del mínimo de operaciones requeridas para ese sistema, ¿vale? Para que sea fiable ese sistema. De hecho, gracias a ello, después podemos calcular ciertos datos que son importantes para nosotros, que van a ser el drawdown,
relativo y absoluto, ¿vale? El drawdown no es más que la serie de pérdidas consecutivas que estemos teniendo durante un periodo. Por ejemplo, si yo he operado durante todo el año, pues será la máxima pérdida que tuve durante el año desde el punto mayor hasta el punto menor de pérdidas, ¿vale? No el punto total, ¿vale? Que eso sería otro tipo de drawdown, sino en caso de que yo esté viendo mi gráfica, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy ganando durante el principio del año, pam, 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 esta sería la curva de capital de mi cuenta, ¿vale? Que va creciendo, 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 creciendo. Y hay un momento donde hay pérdidas hasta que de nuevo yo pude remontar este periodo mayor y más grande que estará aquí vinculado al tiempo, pues no sé, 2 meses. Es el periodo de mayor drawdown que yo tuve, pues no sé, menos un 30%, por ejemplo. No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Durante esta etapa hubo pérdidas, que a lo mejor fueron de, no sé, de medio mes, ¿vale? Pero durante ese medio mes el drawdown fue a lo mejor de menos 10%, ¿vale? De tal forma que ahora el máximo drawdown fue este, ¿vale? El absoluto que ha tenido durante todo. Y haciendo un compendio o un sumatorio de los periodos de pérdidas con los periodos de ganancia, vamos a sacar el relativo. Es decir, el drawdown que tiende a tener la estrategia cuando yo la llevo en el tiempo, ¿vale? Haríamos unas medias, haríamos comprobando también los tramos pequeñitos donde después de tener ganancias pues hubo pérdidas y todo esto va, pues no sé, sumando por así decirlo en la parte negativa y la parte negativa al final pues tendrá, pues no sé, menos 50 y ha tenido un 80 de rentabilidad, pues ya sabemos que la ecuación que saque después para calcular esto será de un drawdown relativo de, no sé, imagínate, un 23%. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que la estrategia puede llegar a sufrir en términos relativos un 23% de drawdown, aun cuando ha tenido una pérdida en un momento determinado máxima de un 30% respecto a lo máximo que ganó, ¿vale? Sería un poco la idea para sacar esos dos parámetros. Con respecto a que ingresen más, que ingresen menos, bueno, voy a poner aquí el sistema A y el sistema B. El sistema A y el sistema B van a ganar los dos 10.000 euros a final de año, ¿vale? Los dos ganan 10.000 euros a final de año, pero hay un momento donde el sistema A ha tenido estas entradas. Y obviamente, uy, no me he podido escribir la última, ¿vale? Y obviamente es positivo, ¿vale? El sistema B ha tenido estas entradas. Voy a ver si puedo ser tan... Ahí está. Y obviamente es positivo en la misma cuantía, en 10.000 euros, ¿vale? ¿Cuál de los dos sistemas pensáis que es mejor? ¿Sistema A o sistema B? Los dos ganan lo mismo a final de año. Solo que en este caso uno ha hecho más operaciones que el otro, ¿no? El A. Vale. ¿Por qué pensáis que es el A? Bueno, ahí por ahí dicen el B, que el B tiene más relevancia estadística. Necesitan menos operaciones, dicen por ahí. Vale, pues entonces vamos a seguir esa lógica, ¿vale? Si necesita menos operaciones y en esta me tuve que ir al médico, no percibí el positivo. En esta tuve que salir al supermercado, no percibí el negativo. En esta mi hijo se puso malo y tuve que recogerlo de la escuela, no percibí el positivo. Este positivo o es más pequeñito o tiende a algo negativo. En cambio, si yo pierdo aquí alguna de estas, sufre menos y por lo tanto, como han dicho por ahí, tiene más relevancia estadística, es decir, ha sido testeado durante más eventos y todavía sigue siendo favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que durante mucho tiempo, en diferentes periodos, en diferentes situaciones, ha seguido saliendo airoso. Eso no significa que nosotros tengamos que estar haciendo interminables operaciones para pensar que nuestro sistema es positivo, sino que de alguna forma sí que es verdad que necesitamos un tiempo para poder cribar
correctamente el sistema y saber que seguimos siendo positivos y rentables durante cierto tiempo. Es más, por poner un periodo, necesitaríamos de al menos de 300 operaciones o más para poder filtrar nuestro sistema de trading adecuadamente. Siempre que se acerque a las 10.000 operaciones, perdón, a las 1.000 operaciones, he visto antes de abajo 10K y ya me iba a las 10.000. No, a las 1.000 operaciones. Si se va a las 1.000 operaciones podemos sacar ya lo que sería incluso la desviación típica que podríamos tener de entre esas 300 y esas 1.000, ¿vale? Pero obviamente eso se hace con el tiempo. Y para poder empezar a optimizar algo y tener la seguridad de que podemos operarlo, al menos necesitaríamos de 300 operaciones para poder hacerlo o el equivalente, en caso de que solamente operéis en un horizonte temporal muy, 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 muy lejano, de más de 30 operaciones en el año. Imaginad que estáis en un horizonte, pues no sé, de operar semanalmente o mensualmente, es decir, en gráficos semanales o gráficos mensuales, al menos intentad tener 30 o más operaciones para poder depurar que el sistema es correcto y que os está dando estadísticamente unos valores fiables, ¿vale? Con menos operaciones se podría hacer, pero no tendríamos tanta seguridad. De hecho, hay gente que dice, no, a partir de 100 ya podríamos estar teniendo un sistema. Sí, pero es que la desviación típica que hay entre 100 a 300 es bestial. Es de más de un 10, me parece que es de un 10 o un 12% más. Y la desviación que hay de entre 300 a 1000 es inferior a 8. Por lo tanto, como veis, a partir de 300 empieza ya a ponerse la cosa seria y tenemos cierta seguridad de que el sistema puede ir funcionando bien, ¿vale? Son datos interesantes que pueden serviros en algún momento concreto donde estéis estudiando vuestro sistema y bueno, quería compartirlos con vosotros, ¿vale? Muy bien, vamos a ver el tipo de sistemas. Ya hemos dicho que vamos a referirnos sobre todo a los que tienen que ver con indicadores, aunque no es que no sea mi especialidad, sino que es que ahora mismo prefiero deciros aquello que mejor funciona y también debería insistir mucho sobre la acción del precio. Pero es verdad que con ciertos indicadores todavía se puede hacer un sistema de trading decente y que a la misma vez nos puede ayudar y ser rentable. Por lo tanto, vamos a hacer ejemplo de estos primeros y después de los otros. Como os decía, dentro de los sistemas de trading tenemos que saber qué es lo mejor y lo peor que tiene el sistema. Y por lo tanto tenemos que saber qué tipo de sistema estoy utilizando. En general vamos a clasificarlos según su discrecionalidad, según su posicionamiento y según su operativa, ¿vale? ¿Y qué es esto? ¿O cómo se come? Bueno, vamos a los primeros. Según la discrecionalidad, tenemos los no discrecionales bueno, o los discrecionales, ¿vale? Los que no son discrecionales son aquellos que han desarrollado unas reglas que siguen sin necesidad de nuestra opinión. Es decir, no intervenimos en ellos. Imaginad que yo os doy A, B, C y estáis repitiendo todo el rato A, B, C, sin necesidad de saber cómo funciona A, B, C o por qué han funcionado A, B, C. Simplemente tenéis que ver A, B, C en el gráfico y aplicarlo, ¿vale? Como si fueseis un robot. De hecho, al hacerlo así, nosotros directamente colocamos la orden en el mercado y nos olvidamos. Incluso estamos hablando de automáticos o semiautomáticos, ¿vale? Cuando hablamos de los discrecionales, sí que interviene nuestra opinión. Es decir, vamos a tener ciertas reglas, pero en base a qué estoy viendo yo, también puedo tocarlo levemente. También de alguna forma estoy adulterando esas señales que estoy viendo, esas confirmaciones, para saber, pues mira, me marca entrada, no hay problema. Yo la he visto, voy a entrar. Pero como la situación de mercado no me gusta y hay un fundamental dentro de 5 minutos, lo que voy a hacer es meter la mitad del lotaje, ¿vale? Esto sería un ejemplo de cómo yo he cambiado una regla para poder adecuarlo a lo que en función de lo que yo veo y conozco, pues es mi criterio, ¿vale? Y de alguna forma requieren ese tipo de sabiduría o conocimiento, esa concentración también y esa experiencia para poder cambiar, ya no digo cambiar, sino adaptar ciertos parámetros a lo que esté pasando, ¿vale? Es decir, no vamos a cambiar directamente un sistema completo, lo que hacemos es retocar en algunos momentos concretos algo que pensamos que podría estar más optimizado, ¿vale? Luego tenemos los que van según el posicionamiento, que podemos destacar entre los puros, los que son continuos, y puros, que son directamente aquellos que siempre están en el mercado y, bueno, no cierran, entre comillas, no cierran hasta que nosotros queramos, ¿no? Pero
Mientras que estemos operando con ellos, están en un lado o en otro del mercado. Si no están alcistas, están bajistas. Por ejemplo, para esto hay mucha gente que utiliza las medias. Se va girando a un lado o a otro si el precio está por encima o por debajo de la media. De tal forma que está continuamente en mercado y en muchos casos pues ofrecen rentabilidades muy altas, puesto que cuando pilla un movimiento muy bueno, casi siempre le pilla dentro y por lo tanto va a meter todo ese positivo. Pero también llevan mayor riesgo. Porque cuando cambia abruptamente el precio de un lado a otro, pues nos está dando un quiebre y por lo tanto, pues nos comemos un montón de stops. De hecho, pues las trampas de mercado, por supuesto, también no las comemos. Hay momentos y lugares concretos donde hay una referencia importante para el precio, pues ya sea un nivel macro o una estructura y también no, nos la comemos porque directamente están funcionando, trabajando en otra secuencia. Y todo ese tipo de cosas son los perjuicios que podemos tener si estamos utilizando un continuo puro, ¿vale? Cuando es un continuo mixto, lo interesante es que podemos ir girándonos poco a poco en el lado de la tendencia y podemos ir adecuándolo también a lo que a mí me interesa en cuanto al plazo de tiempo y a las operaciones que me plantea el mercado. Lo bueno es que podemos tener pues cierta rentabilidad interesante. Lo malo es que podemos tener un drawdown mayor siempre que hayamos tenido incluso perjuicios como los gaps o noticias de fundamentales en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este no siempre está totalmente en mercado, pero la mayoría del tiempo está en mercado, pero ya que va a estar mucho tiempo en el mercado, pues también asume un poquito el riesgo del anterior que decíamos y por lo tanto también ese mayor drawdown. Porque tampoco nos aseguramos al no estar totalmente dentro de que podamos coger ese gran beneficio que el otro siempre va a coger por estar continuamente en mercado, ¿vale? Muy bien. José, ¿qué dices? No, no entiendo. ¿Sobre qué era la pregunta? ¿Qué no entiendes? ¿Lo del sistema A y B o del sistema continuo? ¿Sistema continuo te refieres, José? ¿Te refieres a eso? José María López, igual que mi padre. Sí, perfecto, mira. Vamos a poner un ejemplo en el gráfico, pero no obstante te indico. Cuando nosotros estamos teniendo un sistema que está todo el tiempo en mercado, vamos a poner un ejemplo para que puedas verlo. A ver si me puedo adaptar esto aquí. Mira, vamos a pensar que el mercado ha estado haciendo así, ¿vale? De hecho, voy a hacer algo para que se vea mejor. Así. Y hemos tenido, por ejemplo, lo que decía, vamos a poner el ejemplo de las medias, ¿vale? La media que ha cambiado así. El mercado está todo el tiempo así. Pero nosotros hemos visto que en base a estos movimientos, nosotros tendríamos que estar dentro y si el precio ahora hace así y gira, nosotros tendríamos que estar fuera. Lo que supuestamente hemos asumido de ganancia ha sido el tramo desde que hemos entrado al tramo desde que hemos salido. Supuestamente, ¿vale? Digo supuestamente porque dependerá de muchos factores. Si quiero entrar a vela cerrada, si quiero entrar después al retroceso, si quiero entrar cuando además continúe por la vela y por lo tanto este es lo que yo he percibido. Si este ha sido muy rápido y se ha salido por aquí, a lo mejor he percibido pérdida en vez de ganancia. Pero vamos a suponer que estamos percibiendo una mínima ganancia, ¿vale? Cuando nosotros percibimos esa mínima ganancia, lo que ha sucedido entre nuestro punto de entrada y nuestro punto de salida es que durante mucho tiempo estábamos a favor, pero no nos hemos girado en ningún momento, nada más que cuando ya no le ha dicho el precio. ¿Y qué tal si ahora cuando el precio está supuestamente dándonos también mayor beneficio, llega un momento donde de nuevo gira y se monta otra vez sobre la tendencia? Estamos siendo perjudicados porque no vamos a percibir ese positivo que sí que teníamos y a la misma vez está el precio otra vez girándose y esta vez dándonos un negativo. ¿Entiendes por dónde voy? Casi lo que has ganado aquí y aquí se pueden eliminar y te has quedado a cero. En cambio, tú has visto pasar el dinero de manos a manos. Y ahora, por estar insistiendo en este tipo de sistema, te has quedado sin percibir lo que posiblemente te hubiese dado con esas entradas, ¿vale? Es un ejemplo de tanto de lo que sucede. Entonces, para evitar esto, en muchos casos lo que hacemos es
bueno, que sean mixtos, es decir, que tengan cierta intervención y de alguna forma no estén todo el tiempo en mercado, sino que cuando hay una entrada sí que vamos a estar dentro del mercado y de alguna forma vamos a intentar depurarlo o filtrarlo para que en algún momento dado el precio, si se da la vuelta, yo pueda salir con mayor positivo y también estoy, sí, tocándolo de vez en cuando, pero a lo mejor ya no quiero estar en el mercado y me quedo con este positivo. O si me ha salido muy mal la faena entre aquí y aquí, mi punto uno y mi punto 2 de entrada, pues a lo mejor el positivo es muy pequeñito o es levemente negativo, pero yo ya termino. En cambio, el sistema le estaba diciendo, oye, métete para abajo porque para abajo puedes estar ganando, pero en cambio no lo hemos hecho. Es decir, de alguna forma nosotros somos juez y verdugo aquí. El sistema ya tiene sus propias reglas del juego, pero nosotros decimos, quiero conectarlo, quiero desconectarlo. Interruptor arriba, interruptor abajo, ¿vale? Y de alguna forma somos los que estamos saboteando ciertos resultados a veces y también percibiendo buenos resultados cuando hemos hecho este tipo de filtros. Por eso requiere un poquito más de conocimiento y de implicación por nuestra parte, ¿vale? Muy bien, seguimos. Según operativa, bueno, pues los tendenciales que se benefician simplemente de cuando hay una tendencia sostenida en el tiempo y que, bueno, hay momentos también de ayuda con la ruptura de canales, con simplemente, o de rangos también, hay ruptura de rangos también, no solamente de canales. También cuando nosotros seguimos algún indicador que sea tendencial, como pueden ser, por ejemplo, las medias móviles, el parabolización, cualquiera de estos. Y también es importante cuando nosotros somos capaces de hacer un filtro entre varios de ellos. Es decir, estamos añadiendo varios indicadores tendenciales que nos están demostrando en muchos casos que todavía sigue la tendencia y nosotros seguimos dentro. Sería el caso, por ejemplo, de aplicar varias medias móviles. ¿Vale? Si imaginas que el precio está así y yo he aplicado, pues no sé, la media de 200, la media de, yo qué sé, de 100, la media de, no sé, lo que sea, de 5, yo qué sé, que vaya muy pegada al precio. Y de alguna forma, pues estoy depurando, estoy filtrando. Y solamente quiero que cuando el precio esté a favor y enganche una operación que sea favorable por encima de los tres, pues quiero estar alcista. Si no están ordenados, no hago ninguna entrada, ¿vale? Por ejemplo, sería uno de los criterios que nosotros podemos poner. Luego, antitendenciales, que son aquellos que trabajan sobre todo con los osciladores. Recordad que los osciladores no son más que indicadores técnicos que están acotados con un nivel de sobrecompra o sobreventa y por lo tanto eso es lo que buscamos, que hay un momento en el que el precio está pues saturado en uno de los lados de la tendencia, aunque sea en ese tipo de franja temporal que estamos utilizando y de alguna forma estamos intentando anticipar que como está agotado va a cambiar y que van a hacer una nueva tendencia. Eso surge pues en todos estos osciladores, por algunos de los ejemplos que ya sabéis, pues el RSI, el estocástico, el MAC, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, otros. Ahí tenemos pues los que tienen que ver con la volatilidad, los que tienen que ver con la cobertura, los que tienen que ver que qué diferencia hay entre antitendenciales y contratendenciales. No, básicamente lo mismo. El que va el que va en contratendencia es un sistema antitendencial. Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, bueno, luego vamos a ver un ejemplo en el gráfico. Como os decía, los que van, por ejemplo, con volatilidad, estos en algún momento, pues ya sabéis por la regla de la eficiencia de Pareto, que el 80% de los resultados ocurren en el 20% del tiempo y viceversa, que prácticamente en el 80% del tiempo está el 20% de los resultados. Entonces hay momentos muy específicos y concretos. Hay sistemas que se preparan solo, por ejemplo, para las aperturas o solo para los momentos de noticias, de fundamentales o solo para un momento concreto en el que el precio sabemos que tiene sus máximas horas de movimiento. Por ejemplo, si estamos operando en algún par de divisas asiático, pues obviamente esto sería casi siempre por la noche. Y sabemos las horas de mercado en las que más se mueve. Y por lo tanto, nosotros queremos gastar nuestros cartuchos ahí. No en otro momento del día, sino ahí. Pues este tipo de sistemas están muy condicionados a esto, pero porque es su máximo filtro y por lo tanto pues van a incluir este parámetro como prioritario. Por ejemplo, los de cobertura, que bueno, crean un escenario como un hedging, simplemente es largos y cortos en un momento determinado en el que hay un rango,
pues de alguna forma congelan el precio momentáneamente para que nosotros podamos, una vez que hayan hecho un breakout de ahí de ese rango, pues dejarlo evolucionar. Operar con el VIX, sí y no. A ver, el VIX es el indicador de volatilidad, ¿vale? Y ya sabéis que es contrario normalmente al movimiento tendencial que tenga el precio. Por ejemplo, si en los índices o los mercados financieros van alcistas, el VIX suele ser un indicador que tiende a ir para abajo, porque los alcistas denotan de alguna forma optimismo y, bueno, alzas y digamos que la gente está más contenta, entre comillas, ¿vale? Porque igualmente se puede ganar para arriba y para abajo, pero parece ser que en la bolsa tradicional pues solamente se entiende que lo alcista es lo bueno y lo bajista es lo malo. Aunque para nosotros es neutro, entendemos la dualidad del precio y nos metemos en ambos sitios. Entonces, cuando el VIX está alcista, significa que hay ventas y que hay pánico y que la gente, o cuando de alguna forma se sostiene alcista, ¿vale? Y por lo tanto se puede operar de forma contraria. Es uno de los parámetros referenciales. Pero el VIX hace referencia siempre a lo que llamamos diversos, que no son seguidores de tendencia ni osciladores, son indicadores técnicos que tienen que ver con la intensidad o con el volumen, por así decirlo, que tenga el precio detrás, es decir, con la fortaleza del movimiento, ¿vale? Como pueden ser también eso, el volumen y todo ese tipo de indicadores, ¿vale? Entonces el VIX es uno de ellos. Muy bien. Por último, pues los que tienen que ver con operar con el precio, ¿vale? Que tienen que ver con el price action, que son simplemente operar con el precio y sus movimientos y, bueno, y la huella que deja el precio es lo que nos sirve de base, además de aquello que hay anteriormente, para que podamos proyectar movimientos futuros con, pues, bueno, cierta rentabilidad y consistencia, sobre todo apoyados en estructuras, en niveles, en zonas, en secuencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos los que os seguís incorporando. Muy bien, pues algunos de los elementos que forman estos sistemas, pues son muy sencillos. Hay elementos que componen estos sistemas como los indicadores o ciertas herramientas que nosotros hemos traído que tienen que ver con un filtro para nuestra entrada-salida. O bien tiene que ver también con ciertas herramientas o indicadores que nos hemos puesto como secuencia de prioridades. Es decir, vamos a engranar que dos o tres de ellos nos hagan un filtro a partir del cual pues me deja a mí de forma arbitraria que yo pueda entrar al alcista o bajista en función de lo que me esté diciendo esa pista, por así decirlo, ¿vale? Y podemos agrupar esa estrategia entre los simples, que tienen que ver con estrategias, básicamente, que es el hedging, la piramidación, el trading stop, o barrido stop, que se llama también, y los que son compuestos, ¿vale? Que son la combinación de varios de estos que hemos dicho. Es decir, puede ser una combinación de indicadores con osciladores o de indicadores de señales con indicadores de confirmación o pueden ser osciladores de confirmación y los seguidores de tendencia como una señal. O pueden ser también sistemas automáticos o semiautomáticos que directamente nos ayuden a meter algunas cuestiones, como pueden ser este tipo de aplicaciones pequeñas, los scripts. Los scripts son aplicaciones pequeñas que han sido desarrolladas para hacer una función determinada y en base a lo que yo estoy viendo, pues lanzo el script. Pues, por ejemplo, que me mande órdenes pendientes en una orden limitada en cada avance del precio, ahora que he visto, yo qué sé, que el precio ha cruzado la media de 50. Pues entonces, pum, el script lo va a hacer. Cada vez que llegue, pum, pam, va haciéndolo, ¿vale? Y luego también las redes neuronales, que ya son, digamos, la versión 2.0 o 3.0 de lo que sería un sistema automático completo, que ya de alguna forma van incluso optimizándose por ellos mismos. Luego pues tenemos otros tipos grid, tipo Martingala doble, un montón de ellos, ¿vale? Hay los de breakouts, hay de los seguidores de tendencia, hay un montón de ellos. Pero para nosotros lo importante es saber que hay dos bloques que son simples, como la propia estrategia sería, o aquellos que necesitan una combinación, porque de alguna forma unos filtran y otros directamente arrancan la operación o van compensándose entre ellos, ¿vale? Ups, se me fue la presentación. Ahora, perdón. Muy bien, esto es lo que habíamos puesto. Ahora, dentro de un sistema es importantísimo que qué lenguaje utilizan MQL4. Bueno, 4 o 5 depende. Y por supuesto si están en MetaTrader o están en otros, que también pueden ser, bueno, programados en otro tipo de lenguaje de programación.
Pero yo no... Sí, bueno, los de MetaTrader son MQL4, ¿vale? Pero preguntarle mejor a un informático. Yo no soy informático, yo los conozco porque yo de alguna forma los diseño y Samuel los programa, pero es mejor que le preguntéis a un informático que os va a decir las características. De hecho, hay puntos importantes o comunes, son puntos comunes con otros lenguajes de programación, ¿vale? Pues no sé, hay lenguajes de programación que suelen ser cercanos entre sí y estos pues tienen su particularidad también cercana a otro lenguaje de programación, ¿vale? Pero si lo quieres aprender sobre MetaTrader 4, mejor que le preguntes a un informático, pero vamos, MQL4 es normalmente lo que programa, o el 5. Muy bien, aquí tenemos elementos que podemos incluir dentro de nuestro sistema. Los elementos de plantilla o secundarios, es decir, los que no son tan importantes, pero que de alguna forma van haciendo nuestra plantilla común para poder ir incluyendo pues, más cosas importantes. Son prácticamente aquellos que dan información de base. Y para nosotros pueden ser muy, muy importantes. Ahora, no son totalmente vitales porque obviamente nosotros podemos seguir funcionando sin ellos, pero es muy, muy importante que los podamos incluir con un orden de prioridades interesante. Son elementos prescindibles, como digo, a la hora de operar, pero que pueden enriquecer el conjunto muchísimo. Es decir, nos van a ayudar a hacerlo más fácil, ¿vale? Y sobre todo a poder seguir las reglas de una forma ordenada. Estos pueden ser fijos o dinámicos, simples o compuestos, programados o implementados. Es decir, tenemos opción de poder incluir elementos que siempre estén de base en la plantilla o inicialmente no están de base, pero en algún momento puntual yo lo puedo traer. Por ejemplo, hay filtros que te miden el ATR. El ATR es el avance que haya tenido el precio de los últimos N sesiones en el rango, de principio a fin. Pues yo no lo tengo que por qué tener siempre en el gráfico, pero si hay un momento donde del día está un poquito tonto y yo sé que he tenido voy a poner aquí en blanco para que lo podáis entender. Yo sé que he tenido que el precio ha avanzado aquí este día, que este día avanzó solo esto, que el día siguiente avanzó esto, y este mucho, y este poco, y este poco, y este mucho, y este más o menos igual, y un poquito aquí, y este mucho, y este así, y este así, y este así, y este de aquí es el día que hoy voy a valorar. Y yo he visto que toda la media de esos avances, de esos rangos, pues no sé, fueron 86 más 54 más bla, 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 bla. El igual de la media de todo es igual a 98, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, el ATR que está teniendo en las últimas N sesiones es de 98. Y yo veo que en el día de hoy ya ha avanzado 79, 80 y digo, ¡guau! ¿Qué operación más buena me está dando para ir alcista? Pues yo me lo pienso. Me lo pienso porque es un parámetro que me está diciendo, oye, el precio está extendido 79 sobre una media que llevaba ahora de 98. Ojito, porque si hay un movimiento al alza, o viene muy fuerte y lo continúa bien, o está próximo a que se dé la vuelta y corrija. ¿Vale? Porque sí, puede seguir haciendo un movimiento extremadamente bueno y este día terminar en 109 en vez de en 79, ¿vale? Es decir, por encima del ADR que haya tenido, ¿vale? Pero si yo soy capaz a determinar que ese momento es un poquito crítico, a lo mejor puedo determinar el filtrar más la entrada, el poner menos calibre, etcétera, etcétera. Claro, esto sería diferente a si veo que en el día el precio ha recorrido 59, por ejemplo. Si el precio solo ha completado 59 de una media que iba haciendo de 98, oh, ahí sí le meto, porque todavía le queda prácticamente el doble por replicar, más o menos, ¿vale? Entendiendo de que esto es una referencia que va a ir adaptándose a lo largo de los días y por lo tanto la referencia que tengo hoy para operar hoy y para decidir hoy es esta, ¿vale? Y bueno, todavía podría terminar el día, como digo, en 109 o en 99 o en 80, da igual, pero va a ser favorable y con un menor riesgo entrando en 59 que entrando en 79, 80 o no 89, ¿vale? ¿Entendéis un poquito? Pues ese tipo de elementos nos pueden ayudar
y los podemos ir incorporando después. Algunos están programados, otros no, son manuales, otros directamente pues obedecen a algo que yo quiero implementar y parametrizar ahí en el momento, ¿vale? Pero son importantísimos a la hora de decidir en algún momento determinado, aunque no van en una plantilla común, ¿vale? Aunque podríamos incorporarlos también, como es lógico, si quisiéramos. Luego hay otros elementos que sí que van en la plantilla y son elementos que son vitales para nosotros. Esos elementos tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo, con las franjas temporales, con los bloques de operativa que yo llevo, como pueden ser una secuencia, como pueden ser una estructura, como pueden ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego los niveles, para ver si son niveles relevantes o no, si son niveles macros, si son soportes o resistencias importantes, si son zonas que acotan un rango o hay un breakout, etcétera, etcétera. Luego los que tienen que ver con el precio, pues yo puedo representar el precio en Heikinasi suavizado, en Renko, en Three Line Break, en niveles de candlesticks, en bar chart, puedo en lo que yo quiera. En como a mí me haga de alguna forma más fácil la interpretación del precio. Y por lo tanto, eso tiene que estar ya también en la propia plantilla. No puedo estar pensando, hoy me gustaría verlo en Heikinasi y mañana en Candlesticks y al día siguiente voy a verlo en Pico de Montaña. No, tenemos que intentar adecuarlo para que ya esté de fondo y tengamos que estar pensando lo menos posible en ese tipo de datos que son muchos y que continuamente están cambiando, pues de alguna forma que los tenga estancos, que los tenga fijos y que no me mareen, que no sean los datos que me mareen, ¿vale? Y por supuesto, pues la visualización ya concreta del precio, pues sea en canales, sea dentro, como decía antes, en un rango, pues sea en retrocesos, teniendo un Fibonacci, no sé, cualquier cosa que para mí me sea útil y la tenga a la mano, ¿vale? Luego, los elementos básicos principales también son importantísimos porque forman la columna vertebral del sistema para poder entrar con un criterio adecuado. Tienen que ver con los que nosotros ya le hemos puesto tal elemento tiene tal prioridad y por lo tanto va a obedecer a estas reglas. Sota, caballo y rey. Entro. No, pues no entro. A, B, C. Pues voy a por el D. No, pues no entro. ¿Entendéis? Así. De alguna forma siempre me van a ayudar a poder decidir, pues, como sería mi ABC, como yo digo, para poder entrar. O sea, mi sistema book insignia, ¿vale? El que va a velocidad de crucero y con el que siempre estoy operando. Luego, interesantes que pueden ser estándares o modificados. Esto simplemente es porque yo puedo tener uno y versiones de este. Por ejemplo, el precio está muy rápido, voy a cambiarlo porque la versión rápida la tengo configurada en tal parámetro. O voy a dejarlo estándar porque el precio hoy está bien. Oye, hoy el precio no tiene prácticamente volumen porque estamos, yo que sé, a 5 de agosto y por lo tanto tengo que ralentizarlo y voy a ponerlo en otra versión que tengo para cuando está más paradito el precio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, muy importante, hay aplicaciones que son muy interesantes, como os he dicho antes, los scripts, y otras que ya directamente van a la parte de automático, que son los EAs, los Expert Advisors, pero es también interesante el que algunos de los parámetros que trae por defecto, más que parámetros, indicadores técnicos que trae por defecto las plataformas, podemos, bueno, cuando ya sabemos informativamente, podemos sacarlos y modificarlos. Por ejemplo, yo quiero que además de mostrarme, no sé, las velas si son alcistas o bajistas, me digas cuál es el rango de la vela y el punto intermedio de la vela y en qué secuencia llevas hasta ahora el rango de velas de las sombras alcistas o bajistas. No sé, es un ejemplo, ¿vale? Todo eso, si obviamente con ayuda de un informático, se puede hacer y se puede plantear para que también forme parte básica de esos elementos. Y que yo no tenga que estar preguntándome eso ni calculándolo, ¿vale? Sino que directamente lo pueda hacer. Bueno, aquí muy rápido voy a explicar esto. Los indicadores que son los seguidores de tendencia, los osciladores simplemente los que nos ayudan a ver posible cambio de tendencia en zonas de compra, sobrecompra o sobreventa. Los del precio, pues simplemente con niveles de avances, retrocesos, zonas conflictivas, estructuras y demás. Luego los canales que nos ayudan a ver la acumulación y distribución que puede haber en ciertos escenarios. Y sobre todo, y muy importante, cuando metemos uno programado es porque está adecuado a nuestras necesidades. Es decir, yo necesitaba un indicador que me muestre de forma objetiva si el precio ha atravesado y me ha hecho una trampa.
Vale, pues lo pongo el margen, pongo el nivel, si ha atravesado que me calcule el rango de cuánto ha atravesado, el porcentaje que me lo suelte, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esos son los que yo programo y los pongo a mi servicio. Y luego, bueno, esto ya vamos a ver en el gráfico, simplemente es un ejemplo de poner un indicador con un oscilador y un filtro de tiempo, o poner un nivel de entrada con una secuencia de prioridad, básicamente puede ser una secuencia normal del precio y gestionar, ¿vale? Son dos ejemplos de cómo se confabularía todo lo que hemos explicado anteriormente para dar lugar a un sistema, ¿vale? Aunque es de una forma muy genérica, pero aquí están los bloques que necesitamos incluir. Por cierto, antes de que se me olvide, que no lo comenté. En la web tenemos el 50% de descuento en los cursos que vamos a tener. Lo tenéis aquí en formación, Price Action. Ahí tenéis, antes de que se me olvide, para todos aquellos que asistís a nuestros cursos, hacéis aquí un registro y nos solicitáis el abono del 50% y aquellos que se abran cuenta con ATFX pues tienen la oportunidad de tener el 50% en cualquiera de nuestros cursos de Price Action, ¿vale? En cualquiera de los niveles. Ojeadlo por si os interesa porque ahora es el momento, sobre todo vamos a tener un campus online, prácticamente un campus de verano, que va a ser desde el 25 de junio el final de este mes hasta el 1 de agosto. 6 semanitas donde vamos a explicar operativa 100% a nivel muy práctico porque vamos a estar mucho tiempo en la práctica. Vamos a estar haciendo un intercalado entre teoría y práctica con ejercicios y tareas para casa. Las clases se quedarán grabadas, podéis visualizarlas tantas veces como queráis. Vais a recibir material también en vídeo para que podáis, bueno, disipar cualquier duda de todos los conceptos que explicamos en clase, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, para aquellos que tengan o quieran saber más información, pues simplemente decírmelo y lo trajinamos, ¿vale? Como te decía, vamos a la parte del gráfico, que es vital, es poder implementar todo esto aquí. Vamos a poner algunos ejemplos, bueno, me da igual. No sé si tenéis alguna manía, ¿queréis que veamos algún índice? ¿Algún índice o alguna materia prima? El oro, el DAX que está aquí, por ejemplo. No sé, sea una opción. Vale, vamos a poner alguna de las plantillas sencillas que haya por aquí. Vale, por ejemplo, esto sería un ejemplo de algo que hemos visto, ¿vale? El oil, vale, vamos a buscarlo ahora si nos da tiempo, queda poquito tiempo. Mirad, muy sencillo. Si nosotros tenemos, ahora mismo estamos en 5 minutos, un filtro o queremos filtrar el precio, acercarme un poquito más para que podáis verlo. Iniciando la sesión, fijaos, nosotros hemos puesto algunos elementos, voy a alejarme para que lo veáis, que son para nosotros de interpretación común, pero que nos ayudan en la sesión de hoy, que son el OD, que es la apertura diaria, el Open Day, ¿vale? Donde abre el precio. Para nosotros es vital porque desde aquí el precio o se impulsa para un lado o se impulsa para otro, bueno, en este caso ha sido para arriba, y por lo tanto es una referencia muy interesante. Y es algo que ya incluimos de forma, digamos, perenne en nuestras plantillas. Y luego, pues el Open Week, o por supuesto, la apertura semanal, porque esa también es uno de los niveles, una de las referencias importantes para nosotros. Me voy a alejar para que veáis la relevancia que ha tenido. Fijaos, cómo el precio se ha pegado de un bailoteo, tanto en un lado como en otro. Si llega al nivel y no construye, pues lo normal es que se venga abajo, ¿vale? Ha intentado hacer el amago, pero el gap se lo ha crujido, ¿vale? Llega por debajo de los niveles, pues nosotros tenemos que estar pensando todo el rato en bajista hasta que construya por arriba. Ahora lo ha superado. Si construye desde arriba, lo que hará el precio será para arriba. Entonces, es una referencia interesante para trabajar, aunque ya con un poquito más de rango, ¿no? De tiempo, unas operaciones quizá de swing. Lo interesante para nosotros en el propio día para trabajar, que es así que es para nosotros vital que no se quite, es la referencia que tenemos del día, el Open Day, ¿vale? Pues fijad, sobre esta referencia del Open Day hemos puesto un filtro, bueno, hemos puesto dos filtros seguidores de tendencia. En este caso hemos puesto la media, una media que no sé si es de 7, de 8, de 9, algo así. Una media que es, os lo digo ahora mismo, una media de 8, por ejemplo, y hemos puesto las bandas de Bollinger 22, ¿vale? Para ver los niveles cuando el precio entra en tendencia, sabéis que tiene que estar por encima de la parte central, habiendo salido desde la parte inferior, y cuando tiene sus saturaciones, cuando ha salido de lo que es el canal que describe las bandas de Bollinger y de nuevo se mete delante, ¿vale?
¿Son pantallas o lo tiene MT4? No, estos son indicadores programados por nosotros, bueno, una empresa asociada con nosotros, en los que vamos implementándolo. Pero es algo muy sencillo. Por ejemplo, las bandas de Bollinger, las medias, esto de aquí abajo que es un estocástico y esto que es un RSI, esto lo encuentras en cualquier sitio. Pinchas aquí y lo buscas. Mira, en tendenciales puedes encontrar todos estos. Osciladores, pues todos estos, ¿vale? Volúmenes, Williams, aquí también se pueden hacer otros tantos, ¿vale? Esto solamente es un ejemplo de cómo vinculamos algunos elementos para conformar un sistema. En este caso metemos indicador de tendencia y osciladores para hacer un mix, ¿vale? Pues no me va a dar tiempo a hacer más, pero por lo menos para que veáis un mix en el que el precio me va ayudando. Bueno, yo ya que tengo un elemento de plantilla que para mí puede ser interesante y el precio está ahí, ahora le voy a prestar más atención. ¿Desde dónde impulsa el precio? Desde la zona baja de las bandas de Bollinger. ¿Ha atravesado la zona intermedia? Sí. ¿Ha atravesado las medias? Sí. Pues mientras que siga por encima de la media o la zona central de las bandas de Bollinger, yo tengo que ser alcista, ¿vale? ¿Cuándo dejaré de ser alcista? Cuando empiecen a crear divergencias, como ha sido el caso los osciladores, en la saturación que tengan las bandas de Bollinger. ¿Cuál es la saturación de la banda de Bollinger? Que sobresalga, que salga por la parte exterior de lo que son sus bandas e intente entrar, ¿vale? Esta es la primera vez que lo hace, no hay divergencia. Esta es la segunda vez que lo hace y aquí sí hay divergencia. Ahí es cuando yo ya tengo, por así decirlo, un criterio para que en este momento en el que el precio me estaba dando esta divergencia con el segundo toque por fuera en las bandas de Bollinger, yo pudiese atreverme a hacer un corto, ¿vale? Que igualmente el precio podría seguir, ¿vale? Imaginad que el precio tiene mucha agresividad y se vuelve. Todavía sería una de las opciones que tiene el precio. Pero por eso nosotros intentamos poner máximos filtros posibles. Hemos puesto dos osciladores que nos indican lo mismo. De alguna forma, los dos nos indican un estado de sobrecompra con divergencia, por lo tanto, posible giro, no determinante, pero sí agotamiento sobre la tendencia manifiesta. Y hemos puesto otro, y es que no solamente empezara ya a caer o perforar la zona de la media y de la zona central del bande de Bollinger, sino que la saturación fuera, en este caso, por fuera. Aquí cumplía parámetro, pero no cumplía este, ¿vale? Porque se estaba apoyando en la media. Aquí cumplía otra vez parámetro, pero no cumplía el de las medias. Ahora, ¿qué se suma a la fiesta? Nosotros, voy a borrar para que podáis verlo bien, teníamos bandas de Bollinger aptas, pero ya no tenemos ni este, ni este, ni este, porque solamente había tocado una vez, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hacer nada. De esos cuatro no podemos hacer nada. Ahora, bandas de Bollinger, sí, apto. ¿Empieza a haber divergencias? Sí, apto. ¿Divergencias? Sí, apto. Por lo tanto, hay no solamente saturación de zona de sobrecompra en el oscilador, sino también es apto para girar. Y empieza a meterse debajo. Empieza a meterse debajo. Para nosotros esto es una confirmación. Quien obviamente cogió el riesgo aquí arriba, pues tiene mejor precio. Quien no, puede empezar a distribuir aquí, ¿vale? Para poder tener una operación exitosa. Momento de saturación en el que está de nuevo el precio abajo, hay que empezar a deshacer la mitad o total, dependiendo de la fase de gestión en la que estemos, eso ya lo explicaremos en otros webinarios, pero básicamente si estamos en la fase de acumulación, la fase acumulativa, es decir, la fase en la que estamos incrementando el capital y haciendo un colchoncito, aquí estaríamos materializando operaciones de impacto, operaciones directas. Cogemos dinero, amarramos y fuera. Nos vamos, ¿vale? Y volvemos a repetir el proceso siempre y cuando él nos vuelva a dar otra oportunidad. Fijaos, llega arriba, pero no llega arriba. No es una oportunidad completa, ¿vale? Llega abajo, divergencia, llega abajo dos veces, no llega abajo. No es una oportunidad completa. ¿Lo veis? De alguna forma nos está ayudando a poder discernir que en ciertos momentos ha sido más óptimo porque ha cumplido por lo menos 3 o 4 de esos parámetros que tenemos y en otros estamos empatados 2 a 2. Por lo tanto, aquí es donde el operador de alguna forma es el que tiene que coger el control y utilizar con los seguidores de tendencia, que serían estos, un filtro. Siempre que esté el precio en empate con osciladores y tengamos un filtro seguidor de tendencia, es el que al final desequilibra la balanza y aunque sea en tramos cortos, estamos entrando en operaciones, en este caso, bajistas, ¿vale?
Nada, es un ejemplo de tantos que se pueden hacer con el precio. En cualquier momento, pues podemos crear un sistema, pues, no sé, con medias, por ejemplo. Podemos ir añadiendo filtros de medias y dándole secuencia. Por ejemplo, hay medias que suelen ser muy interesantes. Vamos a ver. A ver. Si yo quisiera poner, por ejemplo, un cruce de medias, pondría la 233. Si podemos poner la verde, por ejemplo, con mayor grosor. Podríamos poner la media de 30 no, de 89, que sería la intermedia. Podemos ponerlo en otro color, quizá con un grosor más pequeñito, para que podamos verla. Y vamos a poner también, en este caso, otra media que va a ser la rápida, que es la de 34. Estas tres medias son todoterreno, nos sirven para todo, es simplemente hacer un mix, un triple filtro con ellas. Y por supuesto, pues nos mediríamos a secuencias de más largo plazo, donde el precio podría estar ordenando y funcionando con ellas sin ningún problema. No solamente con este subyacente, vamos a intentar ver otro subyacente. Bueno, primero voy a explicar el funcionamiento, si no, no os vais a enterar de nada. Es simplemente un sistema con tres filtros de seguidores de tendencia, en el cual tenemos una media de largo plazo, 2,33, una media de plazo intermedio, es decir, de medio plazo, que es la de 89, y una media rápida, que es la de 34, que es la del corto plazo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Utilizar diferentes calibres con diferente sintonía, este y este, para que podamos disparar. Cuando las medias están ordenadas, estamos hablando de que las tres van hacia el mismo sitio, está perfecto. Cuando dos o tres de ellas no están ordenadas y el precio se meta hacia abajo, nosotros tenemos que intentar ir hacia abajo. Si de nuevo el precio empieza a tener medias ordenadas, como cuando sube este tramo de expansión, tendremos que ir apoyado todavía en el precio. Todo el rato hacia el lado que el precio nos marque, ¿vale? Una y otra y otra y otra y otra, y otra vez, siempre hacia el lado del precio, ¿vale? ¿Qué asignamos? Calibres. ¿Qué significa eso? Que cuando el precio está trabajando esta media de largo plazo, en este caso que se ha apoyado aquí y la confirma y se va para arriba, yo he disparado, pues no sé, imaginas que he disparado a un 1%, ¿vale? Cuando el precio está trabajando la otra media, pues he disparado, por ejemplo, un 0,5%. Y cuando el precio está operando con la otra media, pues he disparado un 0,25 o un 0,20%. De tal forma que así voy teniendo, en caso de que me salga mal, siempre cubiertas las otras posiciones que me están dando un favorable beneficio, y se sigue sosteniendo en el tiempo. ¿Qué no tengo que hacer? Pues esto, intentar jugármela a la desesperada en un movimiento en contra, por muy bien que haya salido, porque las medias no estén ordenadas solo porque una de ellas me haya dado entrada. ¿Entendéis? Eso es lo que no debo de hacer. Tengo que intentar esperar a que todas se ordenen, porque a medida que se vayan ordenando una sobre otra, yo puedo empezar a disparar. Cuando la de corto plazo se ha ordenado sobre la de largo, yo puedo disparar. Y cuando la de medio plazo se ha ordenado sobre la de largo plazo, también puedo disparar. Y cuando el precio está ordenado sobre la de largo plazo también. Y obviamente estos son los movimientos favorables que estamos esperando, que nos están triplicando el beneficio, ¿vale? En todos sus tramos, porque hay señales que se han dado dos o tres veces, ¿vale? Y eso es algo, simplemente es una combinación de estos sistemas que podemos ir armando de forma sencilla, siguiendo un poquito la secuencia de prioridades que antes estábamos relatando. No sé si me queda tiempo para ver el oil. De hecho, podemos intentar verlo, a ver si está cargado o no está cargado. Vale, Yucca Oil, creo que sí estaba. Vale, está aquí. Perfecto. Vamos a intentar. Ah, ah, ah. Vale, perfecto. Pues fíjate, la operativa bastante sencilla y de igual forma bastante lucrativa y funcionando. Eso sí, si yo no tuviese nada delante del gráfico, es decir, no tuviese el apoyo de estas medias o cualquier otra de las cosas que hemos estado hablando, yo tendría simplemente que seguir el precio. Y siguiendo el precio también podría tener
fácilmente secuencias de cambio o secuencias acumulativas, como llamamos. ¿Me escucháis? Las secuencias acumulativas no son más que momentos en los que el precio empieza a hacer tramos como, mira, el precio empezó a hacer tramos pequeños aquí, que luego los quebró. De nuevo hizo tramos para ordenar las medias en los que yo podía estar teniendo operaciones alcistas. Cuando el precio ha roto eso, yo ya no puedo tener una secuencia acumulativa. Directamente tengo que tener una secuencia de giro de cambio. Es decir, en los momentos donde el precio ha irrumpido por debajo de las medias, me está diciendo que se va para abajo, ¿vale? Que me tengo que meter en cortos. Es decir, qué haga en la media es vital. Fíjate aquí lo que ha hecho en la roja. Se la carga con movimientos fuertes hacia abajo, ¿vale? Y es más, después los apoya o los impulsa desde ella misma. Por lo tanto, estadísticamente, una vez que el precio está por debajo de la media roja de corto plazo, que es la de 34, el precio nos ayuda a ver que todo movimiento que sea mayor de en fuerza bajista que alcista es el inicio de una expansión. Y por lo tanto, yo tengo que estar ahí dentro. No puedo hacer, bueno, una observación hacia el otro lado. De igual forma en el resto de las medias. Es decir, si yo tengo claro que quiero irme con el precio para abajo, porque ya empiezan a ordenarse las medias, cada vez que yo quiera irme con el precio para abajo, tengo que saber con qué me quiero ir. Esta no es una buena secuencia para continuar después de que el precio está dilatado, de que ha expandido, que está bastante extendido. Pero, ¿qué tal si me espero a una referencia de segundo nivel para mí, que también está ordenada bajista desde este mismo momento que atravesó la de largo plazo, para volver a replicarle? ¿O qué tal si el precio todavía hubiese ido aquí y yo tengo ese tercer momento como referencia para tirarle? Obviamente, aquí estaría arriesgando un calibre pequeñito, sería a lo mejor un calibre pues de un cuarto, aquí de un medio y aquí pues de uno, del X que vosotros queráis. Pues no sé, un lote o 10 lotes o lo que vosotros queráis, un calibre, ¿vale? Yo estaría disparando la situación macro, la situación intermedia y una situación micro. De tal forma que siempre que yo pueda ser perjudicado con la micro, voy a palmar poco dinero en función de lo que pueda hacer con la intermedia, que casi siempre paga de sobra y te cubre la micro, pero es que cuando salga bien la macro ya ni te digo, porque son operaciones muy, muy, muy buenas. Operaciones en las que, pues cuando el precio viene y apoya, como fue aquí el caso, aquí en la roja, voy a señalar de otro color, cuando fue el caso construyendo por aquí abajo, aquí y aquí del azul, ¿vale? Que son tres posiciones buenísimas, o cuando directamente, voy a poner otro caso, el precio construyó por aquí abajo en este momento. Fijaos que aquí intentó construir arriba y aquí intentó construir abajo. Si es que habéis perdido aquí dinero, os aseguro que lo que ganáis aquí es más de lo que habéis perdido ahí. Solo por estar, estoy hablando de la macro, ¿eh? Si quisiéramos equilibrar el calibre que yo he perdido de la macro, os puedo asegurar que es menos dinero que el calibre que yo he ganado de la macro, que es mayor, ¿vale? Pero así con todo. Estos son de los típicos sistemas continuos que están posicionados en el mercado de una forma, en este caso mixta, porque soy yo quien después de que dé las señales soy el que adquiere el compromiso y de tener en ese criterio pues una entrada de un cierto calibre, de dónde pongo el stop, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues no hay tiempo para más, chicos. Me ha encantado estar aquí con vosotros. No solemos tener este tipo de sesiones en las que explicamos acerca de sistemas de trading o bueno, tampoco la de sistemas automáticos como en alguna ocasión hemos hecho, pero bueno, ha sido para mí un recordatorio bastante interesante. Solemos especializarnos más, como he dicho, en la acción del precio y por lo tanto pues estáis invitados a venir a todas nuestras sesiones de trading, nuestros webinarios y como os he dicho anteriormente, nuestros entrenamientos, ¿vale? Si hay alguna pregunta, alguna cuestión y demás, que sepáis que la referencia, os lo voy a poner aquí, aquellos que abran a través de ese enlace una cuenta podrán tener un descuento importante, significativo en nuestros cursos y aquellos que quieran realizar cualquier cuestión
vinculada a nuestros cursos, nuestras formaciones, a cualquier cosa relacionada al webinario de hoy, pues ahí tenéis mi correo electrónico para que así podáis solventarla, ¿vale? Nada, un placer para... se despide de todos ustedes Rubén López y hasta la próxima, chicos.